de la secularidad, de la que podemos ser críticos y al mismo tiempo simpatizantes en muchos aspectos. Y eso está bien. Sin embargo, aquí es donde encuentro y acrecentado de modo reciente un hueco muy importante. Mis alumnos actuales y los grupos de lectura que puedo organizar recientemente, he encontrado que llegan personas sin noción de historia larga. Historia larga no solo la longue durée de Brodel, sino una noción de temporalidad mucho más extendida, donde exista la noción de que venimos de algo más allá, más arraigado, más evolucionado y accidentalmente trabajado a lo largo de milenios incluso. Falta esta noción, creo que se ha perdido, creo que es una de las consecuencias del éxito de una sociedad no solo secular, sino postcristiana. Por eso soy fan de Jean Meyer, porque Jean Meyer se ocupa de la parte más lenta de la historia. A ver, voy a poner una analogía que no es nueva. Si tomamos un reloj analógico con sus tres manecillas, podemos ver perfectamente cómo se mueve. El segundero, si nos fijamos mucho, advertimos el movimiento del minutero y el horario no lo vamos a ver moverse. Sin embargo, sabemos que se ha movido, que se sigue moviendo. Estas tres manecillas vamos a relacionarlas, por ejemplo, con la trifuncionalidad occidental desde la perspectiva Dumézil. Y el segundero sería equiparable a la función mercantil, etc. Tenemos la capacidad de ver el mercado moverse con estos aparatos en tiempo real. Podemos hacer operaciones mercantiles, bancarias, en cuestión de segundos. Las cuestiones políticas las entendemos como el minutero. Estas que se relacionan con la segunda función, la del poder militar, en la trifuncionalidad del Dumézil. Podemos advertir que estas tienen consecuencias de plazos medianos, son las que le ponen nombres a los acontecimientos, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Pero hay una tercera historia, la historia que analogo con el horario, y son estas formas de pensamiento profundo, estas formas de pensamiento que preexisten a las otras dos y les dan su lugar específico. No es la misma percepción ni política ni económica que puede tener un cristiano ortodoxo, que un protestante, que un católico, que hay diferencias, hay variantes. Estas variantes solo son visibles para alguien que tiene dos características: una capacidad de inspección lingüística profunda y segundo, un conocimiento de la historia. Ese se llama Jean Meyer, pues, en este caso. No solo en este caso, también lo saben, lo sabemos sus lectores, que tiene esta otra fascinación por la historia de México, y a mí me gusta molestarlo porque le digo que le gustan las excrescencias, porque esto de historiador de Occidente, pero si le preguntamos a un francés, y allá, México es Occidente, va a decir, bueno, sí, pero... ¿Y Rusia? Bueno, sí también, pero
Ajá. Entonces son estos, somos primos de Occidente, pero no occidental. Y Jean Meyer ha hecho el trabajo profundo de esta historia larga, de esta historia que no depende de esto que modernamente equivocamos llamando ideología, sino de una forma, una estructura de pensamiento mucho más profundo. De modo que este libro, una guerra ortodoxa, viene a ser en realidad la tercera parte de una trilogía formidable que empezó con Rusia y sus imperios, que salió en el Fondo de Cultura Económica. Después la historia religiosa de Rusia y sus imperios, que salió en siglo XXI, en 2022. Este es el tercer tomo de la trilogía. Llega a 2024. Llega cuando el patriarca Kirill se había separado de Sisito, ¿verdad? Perdón, los rocanroleros habrán entendido. Sisito es una banda de rock de mugrosos. Bueno, llega a la época contemporánea. Y es un trabajo que como lector he admirado la documentación, el cuidado de las fuentes en los 3 libros de la trilogía. Pero me sorprende porque la cantidad de fuentes de una historia viva es absolutamente monstruosa. Es una cantidad, es un proceso de información espeluznante. La historia ha ido decantando. Uno puede ya leer clásicos acerca de las iglesias rusas, etcétera, 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 de modo que la información va generándose. Pero en este tercer libro la información la genera Jean Meyer a partir de fuentes, prácticamente todas, que dependen de las otras 2 manecillas, de la historia económica y de la historia del acontecimiento militar y político. Pero faltaba esta tercera parte, la parte de la historia que tiende a ser perenne, tiende a no cambiar. Esa es la contextura más sorprendente de este libro, que a partir de las minucias logra articular una historia con un empuje milenario, con un movimiento que viene de milenios. Eso solito haría del libro un must, una obligación de lectura. Pero no solo se queda allí, porque Jean Meyer, y él ha sido capaz de hacer narraciones, es novelista Jean Meyer, narraciones de alta calidad. Pero en es una especie de narrativa como los ejercicios de aquel artista plástico David Hockney, los ejercicios Polaroid. David Hockney tomaba una serie de imágenes Polaroid de su objetivo y las iba pegando en un collage. Ninguna de ellas hubiera hecho sentido tomada solamente, pero puestas juntas, todas reunidas y en relación unas con otras, era un retrato perfecto, pero completamente independiente cada parte. El libro está construido como si fuera un mosaico de Polaroids de David Hockney. Es decir, hay que al mismo tiempo Jan tiene que cuidar que el lector entienda de qué se está hablando. Un lector de lengua española suele no estar familiarizado, de modo que hay que acercarse al acontecimiento, narrarlo y al mismo tiempo saberse despegar a tiempo para colocarlo en el contexto de las demás imágenes. Bueno, pues eso está hecho, eso está logrado.
Y esto me lleva a algunas cosas que me sorprenden mucho, porque conozco a Jan y comparto con Jan simpatías y abominaciones. No sé cómo puede tolerar la frecuencia y la lectura de las cosas monstruosas que hay que procesar. Por ejemplo, las del patriarca Kirill, que es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que ya está en fases, sí es fase cismática ya de plano. ¿No? Ok, bueno, ese señor espantoso, dice tránsfuga de Sísito, es lo que pasa cuando no le hacen caso a los rockeros. Este hombre ha arrojado al mundo una mala lectura de la historia rusa. Esta es una hipótesis mía, pero después sí la voy a preguntar a Jan Meyer, porque luego yo suelo equivocarme. Pero en los hechos, tal cual, este hombre ha dicho que Occidente bendijo la unión de la doctrina neopagana. Esta palabra la han oído ustedes, por cierto, en el gabinete de Trump, entre los intelectuales que circundan a Donald Trump. Digo, la unión de la doctrina neopagana con la ética cristiana, y que desde 1948, por la Declaración de Praga, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, las normas internacionales modernas son esencial y exclusivamente occidentales y liberales. Aquí es donde tenemos un conflicto. Esta lectura que están haciendo muchos cristianos está imputando asuntos que pertenecen a la lógica como si fueran a una ideología regional. ¿Me explico? Y eso no tiene solución. Si la Declaración Universal de los Derechos del Hombre es una propuesta ideologizada a favor de la secularización occidental en vez de una deducción jurídica, entonces no tenemos más que la guerra, el conflicto. Y ese conflicto es el que está siendo alimentado de tal modo que lo cita Jan Meyer, Adamski, este hombre Adamski, ha bautizado finalmente a la Iglesia Ortodoxa rusa como una ortodoxia nuclear. Y este conflicto ha llegado ya a poner en crisis al sentido general, no solo de Occidente, sino del mundo. Hay que leer este libro, aunque sea en defensa propia, ¿no? Porque lo único que le falta es instrucciones para construir un búnker de supervivencia. Pero es un libro perplejante en la calidad y la cantidad de información que logra articular, y en el sentido de articular tanta zarandaja contemporánea con un orden, con una relación histórica de milenios. De modo que no puedo decirle sino, porfa, por su propio bien, hagan el favor de leerlo.